nos están siguiendo, pues puedan tener los contenidos que aquí se han venido planteando. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Espero que ahora sí nos respeten el contenido de nuestro mensaje. Bueno, pues yo había planteado que la necesidad de reformas, de transformaciones profundas en México, es un hecho histórico. De hecho, tenemos una gran cantidad de demandas sociales y económicas y políticas que datan desde el movimiento ferrocarrilero de los años. La lucha que dieron de manera importante, una lucha armada de jóvenes que después de 68 llegaron a la conclusión de que cambiar este sistema pues era algo parecido a lo que había pasado en Cuba. Significaba pues tomar las armas para poder cambiarlo porque no había otra forma. Había solamente 4 partidos: PRI, PAN, PPS y PAN. Tenemos un sistema económico que ha cambiado y ya genera empleo, que concentran la riqueza en México del 70%. Dos, tenemos aquí un interés porque la oligarquía financiera, ¿por qué? ¿Por qué nos lleva a esto? La pregunta, ¿por qué ahorita a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador anda muy activa, nerviosa y mezquina, hipócrita, la derecha o la oligarquía financiera, sobre todo los grandes ricos, financiando campañas de odio, de rechazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué? Porque están nerviosos, porque están viendo amenazados sus intereses. Y por eso Andrés Manuel López Obrador no ha logrado ni siquiera revertir una sola de las reformas estructurales, ni de seguridad social, ni la energética, y es el claro ejemplo de energética cómo se la están rechazando a cada momento, y no puede ir a fondo en el aspecto estructural, es decir, hay que dar un vuelco de 180 grados completa, de vuelta completa a esta embarcación, porque si no, pues nos hundimos. Eh, yo creo que tenemos una gran tarea. Si el gobierno no puede, no quiere, es porque hay implícito, y esto lo dejamos a la reflexión para acabar y que quede en resumen esto. Tenemos que reactivar, tenemos que dinamizar las prácticas del movimiento social activo. ¿Por qué? Porque somos los únicos en contacto con la gran mayoría de la sociedad para poder exigir, obligar al gobierno, pero sobre todo apoyarlo en términos de hacer este cambio estructural, es decir, revertir todas las reformas, tiene nombre y apellidos, es revertir todas las reformas del régimen del PRI y del PAN. Eh, y con esto termino, romper ese pacto oligarca entre la política y los dueños del capital, los dueños del dinero.
Es un pacto que en sí mismo no es nada más de México, sino de todo el mundo. Es un pacto histórico entre las oligarquías, entre el poder, esta supraoligarquía, que no puede dejar absolutamente nada a expensas de sus intereses. Entonces, se trata, es la pregunta, y con esto termino, es ¿cómo rompemos ese pacto natural de poder? El pacto de poder entre lo político y lo económico, lo financiero. Es decir, un pacto allá arriba que debemos urgentemente de romper. Y solamente lo vamos a hacer nosotros en base, porque esta pretendida cuarta transformación no va ni siquiera a alcanzar a sentar las bases, como dice el profesor Vela, en 3 años no hemos visto más que discursivamente. Y esta es una crítica constructiva, porque acá tenemos proyecto, de esto se trata, el que salgamos aquí, compartirnos, tenemos proyecto, tenemos alternativas que tiene que el gobierno de la pretendida 4T hacernos caso, hacer un pacto de Estado, de mayoría social, un auténtico pacto de Estado, para poder romper este pacto histórico de poder. Porque si no se nos va a pasar el tiempo, si no vamos a dejar pasar una oportunidad histórica con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si no se logra romper este pacto. Y lo tenemos que hacer nosotros. Eso es la famosa frase histórica del marxismo de la lucha de clases. No estamos haciendo nuestro papel, las grandes mayorías, como en esta lucha de clases. Pues. La derecha está nerviosa y está retorciéndose como gusanos, están retorciendo porque ven amenazados sus intereses, pero no del todo. Entonces hay que romper este pacto. ¿Cómo le hacemos? Ahí lo dejo, ¿no? Es cuanto. Gracias. Bien, gracias, compañero Cano. Sin duda son una serie de contenidos que es necesario vayamos ordenando a efecto de darle una identidad cada vez más plena en el marco de la lucha de clases, en el marco de la movilización social. Y bueno, ya iremos preparando algunas preguntas. Adelante, compañero Antonio González Abundio, por favor. Gracias. Decíamos que el capitalismo actualmente se ha transformado y con la pandemia pues se ha resetealizado, es decir, se está reinicializando en una etapa superior al de antaño. Y esto ha hecho que cambie todo, las formas de producir, las formas de distribuir, todo simplemente. Y que el haber hecho este tipo de foros para analizar de manera somera las economías exitosas del sudeste asiático versus las economías neoliberales, pues tiene por objeto plantear que hay maneras de salir adelante como nación. Hay 2 hechos históricos, uno contemporáneo y otro histórico, que nos demuestran cómo se puede salir del atraso del subdesarrollo. Uno es el caso de México, que lo demostró en el siglo pasado, de 1935 a 1982, y el otro, pues son las experiencias de los países del sudeste asiático. También llamados economías mixtas o economías socialproductivistas. Las características que tienen estas economías, que finalmente, actualmente diríamos, son 2 formas de hacer economía, que una es la encabezada por Estados Unidos con el modelo neoliberal, individualista, excluyente, toda una serie de atributos que tiene negativos para el grueso de la humanidad, como lo acaba de decir Cano, altamente concentradora de la riqueza y cosas de ese tipo. Pero ¿qué atributos tienen estas economías que son exitosas y tienen crecimiento? Bueno, pues un atributo es precisamente el que hay una rectoría del Estado en la economía. Hay una orientación. Dice en qué se va a invertir porque eso le conviene a la nación. 1. 2. Reivindican los valores de uso
dándole ganancia al capitalista que invierte, porque China no es comunista, y por ahí podrán decir misa, pero pues no, de comunista no tiene pues ni el nombre, no es más capitalista que los capitalistas, porque hay explotación del hombre por el hombre simplemente, ¿no? Y que se ha basado en un trabajo semiesclavo, con salarios paupérrimos, de los más bajos del planeta, hace años. Actualmente, debido a que ha incrementado su producción y su productividad, pues estos están creciendo y tiene otros fenómenos novedosos, como que tiene la burguesía más grande del planeta, ¿no? Es decir, muchos ricos. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, simplemente, ¿qué otro atributo tienen estas economías? Pues tienen una planta industrial activa, es decir, transforman a la madre naturaleza. ¿Cómo le hicieron? Pues ustedes recuerden que hace años compramos algún producto chino y decíamos, es chino, no sirve, y al ratito se descomponía, se rompía, ¿no? Pero todo eso hicieron ingeniería en reversa para poder conocer de cabo a rabo, al derecho y al revés, esos productos, y los han ido superando. Y hoy, pues desarrollan conocimiento propio, ciencia propia, y por eso están como están. Se han desarrollado de una manera vertiginosa. Yo nomás les recuerdo que en el siglo pasado, en los años 80, el Producto Interno Bruto de México era superior al de China. Y actualmente, bueno, pues ellos están por arriba muchísimas veces y nosotros seguimos en la lona. ¿Qué otro atributo tiene estas economías mixtas social productivistas? Bueno, pues que hay una banca exprofeso dedicada para promover la inversión en actividades productivas, no especulativas, como es propio del neoliberalismo. Entonces, y la otra característica es de que pues le apuestan a la educación, fundamentalmente a la ciencia y tecnología. China invierte más del 3% de su Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Y esto les ha permitido pues escalar y ser una potencia económica de lo que va de los años 80 a la fecha. Y como resultados, solamente mencionó uno, de acuerdo al informe de Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, hace unos días, en el centenario en el 100º aniversario del Partido Comunista de China, informaba que habían sacado a más de 900 millones de chinos de la pobreza. Bueno, nomás para que se den una idea, tiene una población actualmente de casi 1.400 millones de habitantes China, y haber sacado de la pobreza a 900 millones en este periodo, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso, y podríamos ver muchísimas cosas más que son impresionantes el desarrollo que tiene en todos los sentidos estos chinos. ¿Pero a qué se debe? Pues repito, precisamente porque hay una orientación de la economía por parte del Estado. En el caso histórico también hay la experiencia propia de México que se dio en el siglo pasado. En el siglo pasado México creció de 1935 a 1982 en promedio anual 6.1% de su Producto Interno Bruto. ¿Y esto a qué se debía? Bueno, pues también había una intervención del Estado en la economía, en la política fiscal, en la política monetaria, en el transporte, en la agricultura. Había una política industrial. Bueno, para no hacérselas larga, en ese periodo se crearon 1,155 empresas, muchas productivas, como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, pero algunas que quizás ni se conocen actualmente. Pero teníamos una agencia aeroespacial en esos años. ¿Por qué? Porque estábamos, cuando los rusos estaban, ya habían saltado al espacio exterior y estaban en pelea con los americanos, México también estaba haciendo sus pininos y tenía su agencia aeroespacial. Y esto lo desconoce mucha gente. Estábamos investigando en la energía nuclear. Hoy nada de eso se hace. Teníamos satélites, el Morelos 1, el Morelos 2, todo eso se privatizó con el neoliberalismo. Menciono estos casos porque son casos exitosos, ¿no? Con el neoliberalismo, de 1983 a 2018,
¿Qué es lo que pasó? Bueno, el crecimiento en promedio anual del Producto Interno Bruto fue de 2.3%, insuficiente para crear los empleos que la juventud mexicana requiere. Por eso proliferan las actividades delictivas. Por eso más del 60% de la población se encuentra en trabajos en la informalidad, sin prestaciones, con salarios paupérrimos, sin muchas cosas, sin futuro. Y esto también lo que ha hecho que México sea el principal expulsor de fuerza de trabajo en el mundo. Ningún país en guerra ha expulsado tanta gente como México. En este periodo que estamos hablando, 13.600.000 mexicanos han abandonado el país porque aquí no ha habido empleo para ellos. E implica gente altamente calificada, ¿eh? También, no nada más los de bajos salarios, bajos recursos, no, implica gente altamente calificada. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente al modelo económico denominado neoliberal, en donde es un éxito el modelo neoliberal, pero para esas familias que menciona el compañero, no es para el grueso de la población. Las políticas están diseñadas precisamente para que unos cuantos sean los que sean altamente beneficiados, que no lleguen ni al 5% de la población, en donde se encuentran las empresas exportadoras, los políticos, los bancos, grandes empresas, pero no es el grueso de la población. Así ha sido diseñado el modelo. Y el problema es que se sigue aplicando, aunque se diga lo contrario, porque el modelo neoliberal tiene varias vertientes, además del consenso de Washington que ya conocen, una que no se dice, que es que nos ha limitado a producir, nos ha cancelado la producción en este país. Si usted quiere unos pantalones o quiere alimentos, quiere calzado, la mayoría son importados. ¿Por qué? Porque en México se han cancelado estas vías de producción y tenemos que importar todo, hasta energía. Entonces, ese es el gran problema. Y nosotros, al estar importando, lo que estamos haciendo es creando empleos en otros países y aquí, pues no. Por eso es todo este fenómeno que se nos desborda y que llega inclusive a la descomposición social, en donde las actividades delictivas predominan, por ejemplo, el narcotráfico, que tiene un gran dominio, e inclusive sobre el Estado mexicano. Porque está compenetrado, se ha apropiado, aunque se diga lo contrario. Y lo digo por lo siguiente: revisen las estadísticas de estos 3 años de gobierno de Andrés y el número de muertos, no es casual. Siguen avanzando las actividades delictivas en este país. Y la descomposición social, pues también. Otra característica del neoliberalismo también son sus políticas sociales asistencialistas. De que se roben el dinero a que se le entrega a la gente está bien, pero ¿por qué no se crean empresas para que la gente y nuestra juventud trabaje? Empleos productivos, transformadores de la madre naturaleza. No vivir de limosna, sino ganarlo con trabajo, que este pueblo es un pueblo muy trabajador. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, la idea de ver esto, repito, era precisamente de ver que tuvimos un modelo que fue exitoso y que fue boicoteado, porque así fue por Estados Unidos con la famosa deuda. La famosa deuda de 1982. No me voy a meter allí, simplemente lo enuncio porque el tiempo es muy breve. Y la intención es decir, hay maneras de lograr una mejor expectativa de vida para los mexicanos, incrementar su nivel de vida, generar salarios, generar empleos. Claro que las hay. Y hay muchas. Está la economía social, de la cual, pues como decía el profesor Vela, Andrés ni los ve ni los oye, porque eso puede generar empleos, puede generar salarios, puede generar radicación de la gente. Otra medida es, pues, crear empresas tripartitas
de acuerdo a la Constitución, artículo 25, párrafo séptimo, en donde los trabajadores se organicen y puedan compartir con el sector privado y o con el sector estatal. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. Lo que pasa es que no hay voluntad. ¿Por qué? Porque todos nos han limitado. Y de seguir así, pues no esperemos un crecimiento mayor al que hemos tenido. De por sí ya este sexenio, como va, pues va a acabar muy mal con el crecimiento, ¿eh? Muy Sin mal. duda, Toño, sin duda habrá muchos temas que hay que profundizar. Pasaríamos con el maestro Vela. Maestro, hacía una síntesis sobre el movimiento social en nuestro país, haciendo un recuento de las heroicas luchas que hubo de los ferrocarrileros, los médicos, el movimiento del 68, el 71, la creación de las coordinadoras y subsecuentemente la necesidad de la organización movimiento social. ¿Qué podemos visualizar hoy con este 2018, donde se determina como un parteaguas en la historia de nuestro país? Algunos, en paz descanse, Helguera decía que no podía atacar a un gobierno que siempre esperó, a un presidente que siempre esperó. Ese es el sentir de mucha gente, sin duda, pero por la vía de los hechos se ha podido visualizar que no se ha cumplido con lo que se esperaba. Hacía usted un resumen de todas las promesas que se fueron haciendo a lo largo de la campaña, pre-campaña, y que hoy por hoy pues no se ven realizados esos sueños. ¿Qué visualiza usted, maestro, sobre la perspectiva para México en lo que viene en el cierre del sexenio, pero también con su relación con los países cercanos, como el propiamente Estados Unidos con el TEMEC? Si abre su micrófono, maestro, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos que asumir que tenemos que hacer un proceso de transición, pero esta transición tiene que ser con poder popular. Hay que organizar el poder popular. No se pueden hacer transformaciones nada más por decreto, por la voluntad de Andrés Manuel, que puede tener muy buena voluntad, pero si no se apoya en la gente, si no se crea una correlación de fuerzas que permita hacer estos cambios, no se van a lograr, desafortunadamente. Andrés Manuel tiene una característica de que pues él quiere hacer todo. Y póngame en el poder y yo en el poder voy a transformar, pero hay una correlación de fuerzas, y si no tenemos correlación de fuerzas y no la ha promovido Andrés Manuel, no se va a lograr muchos de los cambios necesarios. Necesitamos crear, y así lo dijimos cuando echamos a andar la Convergencia Nacional de la Economía Social, necesitamos crear un músculo, el músculo de la gente que presione, que esté permanentemente luchando por conseguir las cosas que se requieren. Hay experiencias enormes. Por ejemplo, no solamente el caso de China que menciona ya abundantemente Toño, y que es un país exitoso, pero no solamente. Tenemos la India, que tiene hoy una gran cantidad de jóvenes que son la vanguardia en todo lo que es el software y el hardware. Crearon ellos 1.500 tecnológicos, y hoy la población joven de la India es la que ha crecido la economía de manera sustancial y han podido ofrecerle capacitación y empleo a los jóvenes. En Silicon Valley, en Estados Unidos, la gran mayoría de jóvenes que trabajan ahí son hindúes. Ellos son los que, bueno, pues son más baratos y por eso los contratan, pero están desarrollando y están aprendiendo toda la tecnología, la más moderna, la más avanzada, y ellos son los que echan a andar ese monstruo que es Silicon Valley. Son hindúes. Si ustedes lo analizan, ellos han invadido Estados Unidos para ese tema en particular. Ahora, las características de las ramas que hoy se desarrollan en el capitalismo
es la electrónica y la automotriz. En lo fundamental se hacen fuera de Estados Unidos. Ya lo que era la capital del automóvil, que era Detroit, está prácticamente desolada, y todas las armadoras de coches, por el proceso mundial de que se hacen partes en diferentes lugares, la mayoría están fuera de Estados Unidos. Y eso también nos está llevando a un proceso de declinación. ¿Qué está pasando en los países que han resultado exitosos? Y ese ha sido el contenido de las 4 pláticas anteriores que el Congreso Social hacia un nuevo constituyente ha presentado. Yo quiero invitar a toda la gente a que vea esas pláticas. Y analizaron los casos de los países del sudeste asiático, no solamente China. Tenemos experiencias exitosísimas como Corea. Corea, que es capitalista, que son regímenes con un Estado muy fuerte. Incluso hay quejas de que hay mucho Estado y poca sociedad civil, pero el Estado ha encauzado bien las cosas. Hubo acuerdos en Corea con los grandes empresarios. El gobierno les dijo: señores, vamos a impulsar este modelo y a ustedes les toca hacer esto y esto. Es decir, con una planeación totalmente clara, donde el Estado era el que tomaba las decisiones, era el que encauzaba el desarrollo, y la experiencia es muy exitosa. Pero está también el caso de Singapur, que tampoco tiene nada socialista. Está el caso de Malasia, que ellos hicieron un plan para que en el año 2020, o sea, ya se cumplió, iban a ser una potencia económica, un país desarrollado. Hicieron todo un plan. Desde el 95 lo presentaron y dijeron: vamos a hacer esto, año por año, y en el año 2020 ya somos un país desarrollado. También, bueno, pues están las experiencias a diferencia de Corea, que tiene 5 grandes monstruos, grandes consorcios. Está el caso de Taiwán, que es el modelo contrario, con una gran cantidad de pequeñas empresas que funcionan todas organizadamente, y es una economía que crece. Indonesia está también, casi prácticamente todos los países asiáticos que están en la órbita de China, y China les ha dado posibilidades a todos esos países, como aquí lo explicó el maestro Alfonso Hernández, de estar creciendo en la senda del crecimiento. En cambio, en el neoliberalismo, más bien Estados Unidos se encarga, como ellos están en una fase de declinación, se encargan de que los demás países no crezcan. Y aquí estamos nosotros en esa órbita, y eso nos ha llevado a un proceso de descomposición social terrible, donde nuestra economía, pues es que si no se crean los empleos necesarios para que los jóvenes, todos nuestros jóvenes, puedan incorporarse a la labor productiva, pues tienen que comer, y ellos buscan cómo, o huyen del país y se van a otras regiones, o se dedican a actividades incluso de la economía de la violencia, ¿no? De crimen organizado. Y muchos jóvenes desafortunadamente están siendo las víctimas, los que mueren en todos esos procesos de sanguinarios de muerte y de gran cantidad de gente que es víctima de todo este proceso de la violencia generada por el crimen organizado. Y bueno, pues son los lugares donde ellos pueden ocuparse. O son informales, o venden en algún tianguis y andan vendiendo algo, porque incluso profesionistas que tienen que dedicar a eso, porque no hay un empleo productivo. Esta burguesía mexicana que nosotros tenemos es rentista. Si ustedes ven cómo crean gran cantidad de edificios, de oficinas, todo su dinero lo invierten en crear oficinas para cobrar las rentas. Grandes consorcios de oficinas, de centros comerciales, que es para estar cobrando las rentas. Antes, por ejemplo, los centros comerciales se hacían
se le vendían a la gente que compraba esos locales para que después ellos pudieran vender. Hoy no, hoy crean a través de organismos que se llaman fibras en la bolsa de valores, juntan dinero, construyen esos centros comerciales y esos edificios para cobrar las rentas y para vivir de las rentas. No generan actividad productiva, no arriesgan. Tenemos un concepto que generó André Gunder Frank, que era un economista, fíjense, contradictoriamente economista de Chicago, y él se convirtió en uno de los principales críticos del capitalismo, donde decía que la burguesía latinoamericana, y en particular también bueno, la de México era el ejemplo, eran lumpenburguesía, ¿no? Es decir, no eran gente que estuviera en la actividad generando empleo, que sí lo tuvimos allá por los años 50, 60, un gran crecimiento industrial. Fíjense, incluso alguna vez yo tuve oportunidad de ir como diputado, lo fui en el año 94, 97. Fuimos a una visita para estudiar en caso coreano, y ahí uno de los diputados les dijo, es que venimos a aprender de ustedes, y ya ven cómo los orientales son, no son gente que quiera darse crédito solamente, así como son los orientales, se agachaba y decía, no digan eso. Si nosotros, él dijo, yo fui de una misión, que fuimos de Corea a estudiar el modelo mexicano y les aprendimos mucho a ustedes. Y resulta que ellos sí desarrollaron ese modelo bien. Más les faltó preguntarnos a nosotros qué hicieron, porque ustedes tenían y eran ejemplo de cómo en los años 70, 60, 70, ustedes tenían una industria creciente, estamos a punto de lograr construir un ciclo económico propio, y después nos faltó decir qué fue lo que hicieron después para no hacerlo nosotros. Ellos lo hicieron exitosamente. Entonces es importante encontrar muchas, y aquí se dieron en estas pláticas, cómo podríamos construir un mundo multipolar, donde aprovechando los avances de muchos de esos países y cómo dentro del marco del propio capitalismo se podrían hacer un conjunto de medidas, aprovechar, por ejemplo, lo ponía Alejandro Dabate un ejemplo de cómo se puede generar la fabricación de las propias vacunas, en un proyecto que se hizo con Argentina y con Oxford. Se están produciendo ya en México, no son nuestras, pero estamos produciendo en México parte de las vacunas estas de AstraZeneca, ¿no? Y así podríamos hacer con muchos productos. Y puso 100 ejemplos de cosas que sí se pueden hacer, sin romper necesariamente con Estados Unidos, o cosas que podrían hacer nuestra economía para poder superar esta fase. Nosotros, como Convergencia Nacional de la Economía Social, hicimos un programa de 24 puntos que se le mandó a Andrés Manuel al principio de la pandemia. Le pusimos, de acuerdo al artículo 8 constitucional, donde las autoridades tienen la obligación de responderte, lo mandamos y le dijimos, hay que hacer todo esto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Rápidamente pongo 3 ejemplos, ¿no? Hay que crear un organismo que asesore y capacite a todas las medianas y pequeñas empresas. Es ilógico que en Estados Unidos tengan un organismo de este tipo. Se llama Small Business Administration y asesora el gobierno norteamericano, asesora a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a todas las pequeñas empresas propiedad de los trabajadores para que crezcan. Y aquí en México no existe ningún organismo de ese tipo. Necesitamos que el Estado se meta y trate de apoyar a todos los productores de alimentos, empezando por lo más elemental, que tenemos productores de leche, de frijol, de maíz, y afortunadamente por ahí hay una experiencia que está haciendo López Obrador con Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que ya volvió a instalar aquellos criterios de precios de garantía. Se le compra a los productores de frijol, por ejemplo, en $14.50 el kilo de frijol,
y luego lo venden en tiendas de cosa, que tiene una cadena que es más grande que los Oxxo para distribuirlo. Desafortunadamente solamente es en el ámbito rural, pero aquí se podría utilizar todo lo que son los mercados públicos para poder distribuir en las zonas urbanas muchos de esos productos de primera necesidad y que además ayuden a que los productores mexicanos no caigan en las manos de los clásicos coyotes, que son los que se enriquecen y que no generan, que son unos cuantos los que se enriquecen y a toda la población la tienen sumida en la pobreza. Es decir, Andrés Manuel tendría que convencerse que tiene el Estado que organizar, porque solamente es el Estado el que tiene los recursos para poder organizar, capacitar y dar créditos a todos esos productores para recuperar la economía nacional, que es una economía nacional que se encuentra en un número reducido de grandes consorcios que son extranjeros, que son un mercado, que constituyen un mercado oligopólico. Hablan de que es un mercado de libre competencia, pero no es cierto. Lo podemos ver sencillamente. Hay productos donde 8, 10 empresas controlan todo el total de la producción nacional y ellos son los que fijan los precios. Obviamente son precios de sobreganancias para ellos y que impiden a mucha población tener acceso a esos productos. El caso más sencillito, se los pongo, es el de las aguas, estas aguas embotelladas, que yo recuerdo cuando yo era joven, pues no tomábamos esas botellas de agua, ¿no? Tomábamos agua de la llave, estaba todavía en condiciones de poder ser tomada. Y hay países como Francia, que hay llaves para todas las plazas públicas para que la gente pueda ir y tomar agua y llenar sus envases para poder tener. Y aquí 8 o 10 grandes empresas. ¿Y quiénes son los dueños de todas esas botellas? Yo les puedo decir, la Pepsi-Cola es la que produce Pura, la Coca-Cola produce la Ciel, Danone produce otra, Nestlé produce otra. Es decir, son las grandes transnacionales las que se han apropiado de nuestra agua y ahora nos la venden a precios que a veces es más caro comprar una botella de agua que una de leche, o incluso comprar un envase de esos mismos de gasolina. Es decir, se quedan con los recursos naturales mexicanos. Entonces hay que reconstruir el mercado nacional de productos y eso es un asunto que le corresponde al Estado y Andrés Manuel debería empezar ya con eso, porque si no, se nos van a ir los tiempos. Gracias. Gracias. Sí, reconstruir. Hay muchas cosas que hay que reconstruir definitivamente. Pasaríamos con nuestro compañero Cano. Cano, has mencionado una serie de elementos. Nos parece que pudiéramos poder ampliar esa visión en el estricto sentido de que en la parte de las leyes ha habido aparentemente una disposición del gobierno actual de querer o pretender enderezar las leyes, pero parece ser que no, parece ser que se le está dando una visión sesgada, en ocasiones parcial, en ocasiones no se cuenta con toda el análisis que se requiere y más bien se ha sentado en los megaproyectos que para un gran número del movimiento social afectan en gran medida y para otros, bueno, lo están viendo más bien desde un punto de vista comercial. ¿Qué pudieras decirnos en esa parte? Tú has vivido una experiencia donde incluso hiciste una propuesta entregada en mano al titular del Ejecutivo en este momento y no has tenido respuesta, no has tenido cuando menos la atención que como a cualquier ciudadano se te debería de dar en el sentido de hacerte ver si tu propuesta es viable o no es viable. ¿Qué pudieras comentarnos en ese sentido, Cano? Adelante. Sí, yo voy a retomar de Toño y del profesor Vela algunas cuestiones para abundarlas, intentando ser muy breve. Sí, efectivamente, ya que lo mencionas, el movimiento social ha hecho esfuerzos. Nosotros somos luchadores de la mayoría biológica de toda nuestra vida. De toda nuestra vida biológica le hemos dedicado muchísimo tiempo
a intentar cambiar una realidad infame, una realidad trágica, dramática. Yo quiero tomar un dato. Sí, efectivamente le di en mano, más allá de los simbolismos, en diciembre de 2019, una propuesta que intitulé valor de uso, para dar valor de uso a los fondos de retiro y pensiones, que se revienta la reforma de 1997 del IMSS y 2007 del ISSSTE, y se traigan estos recursos del mercado financiero parasitario, en el concepto elemental marxista, al mercado real de la economía. Y trato muchos aspectos de los que voy a hablar aquí ahorita. La propuesta es integral. No es lo mismo ganar una tasa de interés en el mercado financiero que ganar en términos de una tasa de ganancia en el mercado real de la economía. Doy estos textos. Me parece elemental que hay que decir por qué salimos aquí, por qué nos proponemos, por qué justificamos nuestra salida aquí para poder inquietar. Hay un panorama espeluznante en México. Creo que es de los países más devastados por el modelo monetarista neoliberal. Nada más para dar algunos datos de esta expulsión de la fuerza de trabajo que decía Toño. Efectivamente, es el país que más ha expulsado fuerza de trabajo. Por dar algunos datos, en los últimos 30 años, a partir de la firma del Telecán, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, han migrado más de 12 millones de mexicanos a Estados Unidos. De esos 12 millones, 2.6 millones de campesinos que migraron por la miseria, que migraron por la falta de apoyo en el campo, que migraron sobre todo también por el miedo, y que el narcotráfico se apropió de vastas zonas del campo. Un clásico ejemplo es cómo se apropiaron en toda la saga de Michoacán, Guadalajara, del aguacate, ¿no? Porque Michoacán es el primer productor en el mundo de aguacate, y bueno, el narco lo tiene controlado. Nosotros dejamos de producir. Tenemos una población económicamente activa más o menos de 58 millones de personas, de mexicanos, de los cuales el 60% está desempleado, incluyendo a los desempleados en paro total y los que están contratados por el sistema de outsourcing, o por el modelo de outsourcing, que aquí, entre paréntesis, aquí viene lo que le criticamos constructivamente a este gobierno. Se hizo una reforma efectivamente del outsourcing. Se acaba el outsourcing, se regula de alguna manera, sí, pero yo sigo haciendo la pregunta, porque efectivamente ya están mutando, como dijo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, cientos de miles de trabajadores ya están siendo contratados por su patrón real, es decir, directamente. Sí, sin embargo, ¿qué pasa? Firman su contrato ya con el patrón directo, los que no perdieron el empleo, ¿no? Porque a muchos los corrieron. ¿Y dónde está el retroactivo? Es decir, los que trabajaron 1, 5, 10, 15, 20 años incluso por el outsourcing, al recontratarse ya directamente, ¿dónde está? ¿Dónde está su retroactivo en términos de cotización de seguridad social? No lo hay. Por ejemplo, importamos el 70%, ya tenemos más de una década importando 65-70% de los alimentos en México. Es decir, México no está produciendo. De esos 58 millones de población económicamente activa, el 40% que tiene la suerte de tener un trabajo regular con todas las de la ley, lo hace en el sector servicio. Hay que revisar este dato. Lo mencionaron los científicos, los investigadores que estuvieron aquí en el Congreso Social, el maestro Alejandro Dabat, el maestro Agustín Andrade, y sobre todo de manera muy brillante, con datos, el doctor Alfonso Hernández, a los que se refirieron el profesor Vela y Toño, y qué es lo que estamos revisando aquí, intentando resumir cuáles son las propuestas que estamos haciendo. Es un país devastado, por eso estamos diciendo, se necesita un cambio de timón,
y nosotros tenemos propuestas, porque incluso ya lo documentamos en un diario nacional, y yo dije, dijimos con firma del Congreso Social, incluso Andrés Manuel López Obrador se quiere y está fajándose solo con toda la oposición, la oligarquía política y financiera. Pues no puede ser. No puede ser, y efectivamente, y reiteramos, como lo dijo el profesor Vela también ahorita, no puede el gobierno solo enfrentarse, ni económica, ni social, ni en términos de seguridad, ni política, ni incluso ideológica, pues. No puede. Si no se hace un pacto, le estamos diciendo desde que inició su gobierno y desde antes, cuando ganó las elecciones, se necesita urgentemente un pacto de Estado real y objetivo con las mayorías, porque si no, pues no hay diálogo con el gobierno. Es otro de nuestros paradigmas en el movimiento social. No hemos logrado romper esta barrera con el poder, con la oligarquía política, y necesitamos urgentemente, no se puede fajar solo, y decíamos, documentábamos, necesitamos un diálogo abierto y franco, objetivo, con el Ejecutivo y el Legislativo de esta nación. Crear un parlamento alternativo en tiempo real. Lo que se esté discutiendo en el Parlamento oficial, en las cámaras de senadores y diputados, a la par nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos propuesta. Así como a través de la economía social, acaba de decir el profesor Vela, le entregaron 24 puntos, y yo también le entrego una propuesta. Es una propuesta pensada, investigada, que no nos están haciendo caso. Entonces, si no se rompe eso, no podemos avanzar. Y no se puede fajar solo. Entonces, me parece que estamos perdiendo tiempo precioso, tiempo en oro molido, para poder contemplar y dar este cambio de timón. Estamos en una situación de crisis brutal, y no podemos continuar con esto. O se hace un pacto de Estado con las mayorías, o esto no sirve para nada. Y voy a citarlo, ¿no? Cuando habla de la seguridad. Dice, no sirve de nada, hagamos lo que hagamos, si no logramos sosegar al país. Lo dijo la semana pasada en su mañanera, en términos de la seguridad social. Si no logramos brincar esta desgracia, este baño de sangre que diario se está haciendo en esta sociedad, que desde el sexenio de este infame individuo, de este grotesco y patético individuo, descarado, cínico, asqueroso, de Felipe Calderón, este baño que no se detiene, dicen no va a servir de nada. Yo le digo al gobierno de la pretendida 4T, pues no sirve nada, ni vamos a sosegar la seguridad, ni nada, ni el desempleo, ni la miseria, ni el hambre, ni la expulsión de fuerza de trabajo, como dice Toño, y aquí están los datos que acabo de dar. Si no hacemos un pacto, si no volvemos a producir, no estamos produciendo. La gente que tiene empleo, la suerte, está en el sector servicios. No estamos produciendo, y como dijo Toño, ya dio los datos. Otrora éramos productores hasta de nuestros propios automóviles, hasta satélites, los satélites Morelos y demás. Había una soberanía en términos alimentarios, éramos exportadores de granos, de cárnicos, hasta los propios en la década de los 70 y finales de los 60 y 70 se exportaban incluso vehículos automotores en México. Y ahora, pues estamos en esta situación. En términos internacionales, me parece que hay una disputa, porque lo trataron también los ponentes, el maestro Abad, el maestro Andrade, el maestro Hernández, Alfonso Hernández, que es su especialidad, y bueno, ellos investigan, y nos dejaron aquí muchísimos datos que tienen que inquietar a la gente, por eso salimos acá. Yo digo que en América Latina, y sobre todo México, hay una efervescencia, un interés, una inquietud, tanto de Occidente, el actual imperio anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra,
y China-Rusia en Oriente. Esta disputa hegemónica tiene sus ojos puestos de alguna manera en América Latina. Y yo creo que mucha de esta disputa, mucho de lo que suceda con esta disputa por la hegemonía mundial de pronóstico reservado entre Oriente y Occidente, tiene que ver con el futuro inmediato de América Latina. Y yo creo que dos ejemplos dignos, bueno, tres ejemplos dignos ahorita ya es un tercero. Me parece que tenemos que copiar el regreso del gobierno, de un gobierno del MAS en Bolivia. Se repuso de un golpe de Estado un año después del golpe de Estado en 2019 y regresan por sus fueros en el 2020. La Constitución en Chile, que desecha por completo la Constitución pinochetista y rehacer una Constitución. Eso es lo que necesita México. Un vuelco de timón, como en Bolivia, en términos políticos, enfrentarnos a hacer real la lucha de clases, a esta derecha rancia, hasta inculta, ¿no? Absurda, ignorante, que es un insulto, ¿no? Para la mínima capacidad intelectual. Están estos dos ejemplos. Y hay otro, ¿no? El de Cuba, recientemente, que son temas de otro. Pero además quiero terminar con esto. ¿Qué está sucediendo? Hay algo que le llaman ya el oro blanco, que es el litio, y América Latina posee el 67% de litio mundial. Es un dato que está en la disputa hegemónica mundial entre Occidente y Oriente. En este orden está Bolivia, que acabo de citar, precisamente por el golpe de Estado. Lo dijeron los mismos. Arce, el presidente de Bolivia, lo dijo. Vienen por el litio y el golpe de Estado es por el litio. Viene la oligarquía financiera internacional por las riquezas. No se han llenado. Y en ese orden, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, México. Estos 5 países, creo que Ecuador, pero estos 5 o 6 países, en ese orden, poseen el 67% del litio. Este es un dato fundamental en esta disputa de pronóstico reservado mundial. Entonces, creo que cuando nosotros salimos aquí es para inquietar, para que la gente se preocupe, sobre todo los jóvenes, y más en esta peste que parece cola de lagartija, ¿no? Ya estamos por la tercera ola, digo como cola de lagartija porque creo que es el animal, pues, que se la cortan y le vuelve a crecer, ¿no? Entonces, es un llamado, siempre la oportunidad que he tenido de dar clases, yo digo que el cambio es generacional, y nosotros cuando salimos aquí, hay que reiterarlo, es un llamado a los jóvenes, porque así como en la peste ellos fueron un factor de propagación, por la inquietud, por la juventud, por un dejo de inconsciencia, y es lo que está sucediendo ahorita, y además ellos directamente ya afectados, ¿no? Entonces, es un llamado en la conciencia, en términos de la peste, es un llamado de la misma manera, paradójicamente igual, a que se preocupen, porque tenemos que recuperar a este país. No lo podemos dejar en manos. A Obrador le dejaron al gobierno de la pretendida 4T, y el régimen nos dejó a México como un campo minado. Si no revertimos esto, no podemos destruir el modelo monetarista neoliberal solo por decreto, y tampoco se acaba por decreto lo que nos dejaron, un auténtico Estado narcooligarca. Quien tiene el poder
es el narco. Quien tiene el poder es la oligarquía financiera. Si no hacemos una reforma estructural profunda vía un pacto de Estado, como lo dijo el profesor Vela, un auténtico pacto, un franco Estado, un franco pacto de Estado, un auténtico pacto de Estado, y es con las mayorías. Y es una preocupación, y los que tienen que empujar ahorita la carreta son los jóvenes. Es darle valor de uso a todos los medios, a todos los medios. Por ejemplo, este que dicen que no hay mal que por bien no venga, con esto cierro, pero creo que hemos llegado en las últimas 4 décadas a más gente en términos de la pandemia saliendo por aquí con todos nuestros problemas técnicos. Hemos logrado llegar a más gente y eso lo tenemos que aprovechar en términos del valor de uso, como dijo Toño, en términos del valor de uso, no nada más de intercambio. Entonces, ya llegó para quedarse la tecnología y, como dijo Toño, hay que capacitarnos, tenemos la obligación de capacitarnos y sobre todo los jóvenes en todas las ciencias de las ramas a partir de la tercera revolución industrial, con la robótica, con la microelectrónica y la biotecnología, que ahorita ya están despuntando. Creo que ya estamos en la cuarta revolución y entrando a la quinta. Entonces este acelerado proceso ya no tiene retorno y tenemos que hacerlo, nos tenemos que acostumbrar a hacerlo presencial y en un híbrido con la virtualidad. Esto ya llegó para quedarse y por aquí salimos, y esta es la inquietud y es un llamado urgente, enérgico, para preocuparnos. No podemos seguir en promedio en esta sociedad con indolencia, con la ignorancia, con la indiferencia y la indolencia de lo que sucede. Como en este caso, el 2 de agosto, tenemos que salir para cobrar y pedir justicia por estos criminales y saqueadores de Salinas a Peña Nieto. Es cuanto, compañeros. Bien, gracias, Cano. Toño, sin duda hay una importante necesidad de nuestro país de desarrollo. Comentabas el tema de la reindustrialización, el tema de la necesidad de que la economía se mantenga estable y lo que vislumbrabas, según los datos que se manejan en la actualidad, no nos alcanza para poder tener un crecimiento como el que se pretende o el que incluso ha sido señalado por parte del Ejecutivo. ¿Qué visualizas? ¿Cómo lo pudieras plantear de una manera más digerible? Porque sin duda son temas muy técnicos, de mucha profundidad, incluso de especialidad. ¿Cómo pudiéramos plantearlo para que efectivamente la gente nos ayude a encontrar en la economía social una alternativa, pero que también no se vea como algo mediato innato, sino como algo necesario y que requiere un proceso formativo para que no tengamos lo que como práctica común nos han llevado las asociaciones civiles, ¿no? Las sociedades anónimas. Es ganar, ganar, nunca invertir. Es ganar, ganar y no socializar. Es ganar, ganar y no proyectar hacia la sociedad civil. ¿Cómo pudiéramos plantearlo, Toño? Gracias por la pregunta. Voy a iniciar dando continuidad a la lógica que estaba planteando el compañero Cano. Si bien es cierto que Bolivia se encontró litio y que ese fue el problema, el golpe de Estado, y que en México también se descubrió litio, hay una diferencia fundamental en la concepción, en la visión de hacer economía entre ambos países. Mientras que en Bolivia dijeron, vamos a construir una fábrica de autos porque es la base para las pilas de esta nueva generación de automóviles eléctricos, en México hubo una iniciativa para crear una empresa estatal por parte de algún congresista. Y finalmente dijeron, no, que venga la iniciativa privada, cuando esa riqueza podría trabajarla de manera mixta el Estado mexicano, para que se vea cómo funcionan los gobernantes en este país. 2, en efecto, quien controla la economía es el capital financiero, el capital especulativo, viven de las rentas, como lo decía el profe Vela.
no producen riqueza, no transforman la madre naturaleza, no generan valores de uso, no generan empleos más que improductivos y unos cuantos además. Entonces, este sector de la oligarquía que tiene el dominio y el control en el capital financiero tiene que ser desplazado y va a ser desplazado, les guste o no les guste, porque finalmente el propio sistema capitalista se va transformando, va mutando, y lo que en un momento dado le apuntaló, lo hizo crecer, desarrollarse, fortalecerse, en un momento dado se vuelve un aguijón y viene para abajo. Prueba de ello es precisamente que el capitalismo que estamos viviendo es completamente diferente al de los años 80 y que estamos inmersos precisamente en un desarrollo impresionante de las fuerzas sociales de producción con las nuevas ciencias, con el nuevo conocimiento. Por eso hoy a ese capitalismo se le denomina de varias maneras, pero partiendo de su base tecnológica como capitalismo informático global, porque precisamente la informática nos ha permitido desarrollar muchísimo conocimiento, hacer operaciones simultáneas, comunicarte en tiempo real con otras regiones muy apartadas del planeta, y esto y otras ciencias que se han venido unificando, es decir, es la reintegración del conocimiento en un todo, comandado hoy actualmente por la inteligencia artificial, en donde entran muchas ciencias, como ya las habíamos mencionado, la nanotecnología, la robótica, la informática, telemática, la ingeniería genética, etcétera, etcétera. Y en ese tenor estamos. Ese es el nuevo capitalismo que viene a transformar todo. Las formas de producir ya no son las grandes empresas de antes, son las empresas red, por ejemplo. Las relaciones de producción también se han transformado y se van a seguir transformando. El pensamiento de la gente, por supuesto que también se va a seguir transformando, los hábitos de consumo y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque se está transformando, está mutando el capitalismo. Y eso implica que hay que conocerlo, porque trae consecuencias buenas y consecuencias malas. Una es precisamente que la robotización pues va a desplazar y está desplazando a millones de trabajadores. Y eso es un gran reto para los gobiernos. Bien, pues en esa lógica estamos del desarrollo del capitalismo, que es un capitalismo que se basa en el conocimiento y es su forma de acumulación y que tiene su eje fundamentalmente, decíamos, en el sudeste asiático. Ese es el eje más dinámico de acumulación en el planeta actualmente. Y yo nada más les recuerdo que precisamente China, el 16 de diciembre, si no mal recuerdo, del año pasado, suscribió un acuerdo regional integral con los 10 países de la ASEAN, en donde se encuentran Vietnam, Laos, Filipinas y otros 7 países más, pero además se agregaron Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, conformando el bloque económico más grande del planeta, el mercado más grande por donde se le quiera ver. Es decir, están caminando impresionantemente hacia un nuevo mundo. Por eso digo que a los neoliberales, les guste o no les guste, pues van a sucumbir. Y van a sucumbir porque el país que era hegemónico desde hace tiempo viene en decadencia, que son los Estados Unidos. Un país que se está desindustrializando, que tiene, dentro de unos años, va a tener a una población, pues, en la vejez, un país que es el más endeudado del planeta, es decir, tiene muchas deficiencias y grandes conflictos internos, pero además en lo económico, pues ha perdido mucha productividad. Sus grandes empresas han salido de esa nación, dejando mucha gente desocupada, para irse, por ejemplo, a México. La industria automotriz, pues es norteamericana fundamentalmente, claro, hay europeos, asiáticos, pero se viene por el diferencial salarial, en donde a pesar de estar a grandes distancias del mercado, que es el norteamericano por excelencia, pues se les costea, porque pues aquí se paga una miseria por hacer o producir el mismo producto. Y además las leyes son muy laxas, se les da un trato de nacionales, si quieren invertir bien, si no, están en su casa.
Pero no nada más en esta industria, en la que quieran ver, ¿eh? Las mineras canadienses vienen y explotan, destruyen la madre naturaleza, se llevan la riqueza y ¿qué pagan? Una miseria. ¿Empleos? Muy pocos. ¿Por qué? Porque se han tecnificado, usan nuevas tecnologías y solamente destruyen la madre naturaleza. Cuando eso lo pueden hacer los mexicanos, no lo hacen. Bien, pero la pregunta es, si somos un país con tantas riquezas, con tanta gente tan trabajadora, ¿qué es lo que nos hace falta para tener un crecimiento y generar empleos y vivir bien, incrementar el nivel de vida, tener buenos salarios? Bueno, pues lo primero, desde el punto de vista del Congreso Social, es tener conciencia de clase. Porque pensar que el Estado nos va a resolver las cosas, pues yo nomás los llevo a la historia. Simplemente en el periodo neoliberal nos quejamos o decimos los datos, no hay empleo, hay mucha informalidad, muchas actividades delincuenciales, está bien. ¿El Estado los ha resuelto? ¿Pretende resolverlos? Pues claro que no. El papel del Estado es velar por los intereses de la clase en el poder, y ni siquiera de la clase en el poder, sino de una minoría muy pequeña, llamada oligarquía nacional aliada con la internacional, que son los que tienen el poder real. Ese es el Estado, esa relación social entre ellos que imponen sus políticas, y lo que han impuesto es el modelo neoliberal apuntalado por el capital financiero, que repito, no genera valor, vive de la especulación y sus reglas podemos analizar una por una en sus leyes y verán que están para beneficiar a este capital, no para producir y satisfacer las necesidades de la sociedad, no para generar empleo, nada de eso. Ese es el gran problema que hay que profundizar. Pero bueno, ahora bien, ¿qué otro problema tenemos? Si queremos crecimiento, ¿cómo se da el crecimiento? Pues con la inversión. Y resulta de que la inversión es muy poca la que se hace, porque se esperaba que en el modelo neoliberal fueran la iniciativa privada la que invirtiera. Invierte muy poco, y el Estado, que otrora invertía grandes cantidades del PIB en actividades productivas, pues ha dejado de invertir para dejarle todo a la iniciativa privada. Es decir, se ha alejado del control de la economía. Y la banca, pues no tenemos banca, la banca está extranjerizada, no tenemos en qué apoyarnos. Si ustedes van y piden un crédito, les cobran las perlas de la Virgen, como dicen, o los ojos de la Virgen, por un crédito. Y no hay, o si hay, es muy oneroso el pedir un préstamo para producir el mismo capital financiero y ni de que se invierta en la producción. ¿Por qué? Porque es más fácil invertir en la banca, en la bolsa, porque no vas a ver con trabajadores, no vas a ver con proveedores, no vas a ver entradas y salidas, no vas a pelearte con el sindicato. Es decir, te ahorras muchas cosas y vas a ganar y rápido. Mientras que si tú inviertes en producir, poner una fábrica, pues esto es oneroso porque vas a obtener tus ganancias quizás 3 o 5 años cuando madure la misma, cuando ya te sea activado el conocimiento necesario, la experiencia suficiente para poder tener el retorno de lo que has invertido. Así se ve. Entonces, el Estado tiene la obligación de entrar para fomentar la producción. Si no, nos vamos a seguir quejando y no vamos a salir del bache. Y toda la culpa, pues, la tiene la clase política dirigente, una, y dos, pues la tenemos los mexicanos, porque estamos formados con la cultura de que nos resuelvan las cosas. Y eso no puede ser ya. Ya han pasado tantos años que no resuelven nada. Le resuelven al capital, a los que le están sirviendo, pero a la sociedad no le van a resolver. Eso lo deberíamos tener claro. ¿Cómo crear empleo? ¿Cómo salir de este bache? Bueno, pues hay muchas alternativas y no hay que construirlas, hay que idearlas. Ese es el gran reto. Y decimos, bueno, pues una es la economía social, que tiene otros principios,
Principios como el de la solidaridad, de la fraternidad, el de la equidad, el de trabajar democráticamente, el tomar las decisiones en procesos asamblearios vía discusión, el reivindicar el valor de uso sobre el valor de cambio, es decir, otros principios propios del ser humano, no los que nos han metido hasta el tuétano, los neoliberales, del yo, el individualismo. Necesitamos construir nuestro propio destino nosotros mismos, no estemos esperando que el Estado lo haga. A ver, están las noticias de hoy. Más de 500 personas en Chiapas se tuvieron que armar. ¿Por qué? O en el caso también de otros estados, Guerrero, Michoacán, la gente se tiene que armar para defenderse porque ni la Guardia Nacional, es decir, las instituciones no te protegen. Porque quien profundiza en esto verá que hay lineamientos geoestratégicos por parte del imperio para que no se elimine al narco. El ejército mexicano tiene todas las posibilidades para poder acabar con ellos. Pero la lógica, y está por escrito, está escrito en el Plan México 2030, un país en venta, el proyecto de Felipe Calderón, que lo pueden bajar de la red, con Nancy Flores, Contralínea, México 2030, un país en venta, en donde se dice que, por ejemplo, al narco no se le va a acabar, se le va a administrar, se le va a tratar, pero no se le va a acabar. Y así como eso, también en ese mismo documento se dicen qué partes del país se van a vender, qué partes se van a militarizar. Es decir, esto ha sido un diseño exprofeso para servir al imperio. Nos guste o no nos guste, y si no, pues hay otro documento histórico que pueden bajar de la red que se llama las cartas de Santa Fe 4, 1, 2, 3 y 4, en donde ahí se ve la política geoestratégica para que Estados Unidos domine y controle a toda América. Claro, por supuesto, México, y por cierto se le llama también de las 9 Ds. ¿Por qué? Porque es un control mediante las drogas, la deforestación, la demografía, todos son 9 Ds. Es muy interesante, léanselo para que vean que lo que está haciendo el Estado mexicano es obedecer al capital transnacional y está a su servicio. Por eso decimos, mientras y en tanto nosotros no saquemos nuestro sello de clase y veamos que no va a haber salida por parte del Estado mexicano, tendremos que crear nuestras propias fuerzas, nuestras propias salidas. Y si no, pues veamos qué se ha resuelto. No se resuelve nada, resuelven a favor del capital y te tiran lo que se les cae, pero no podemos seguir viviendo de limosnas. Entonces el pueblo mexicano tiene que tomar conciencia porque México es un pueblo inmensamente trabajador, muy rico en su gente, en su historia, en su trabajo, un país muy grande, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que tiene de todo, desiertos, aguas, mares. Pues hay que utilizarlos, petróleo, gas, uranio, oro, plata. ¿Por qué no lo utilizamos para el bienestar de la gente? ¿Cómo? Pues creando empresas tripartitas o mixtas, como decíamos. Esas también son salidas y está en la Constitución, artículo 25, párrafo 7º. No se usa, no se le fomenta. Sí, se hacen programas ahí, pero pues para tapar el ojo al macho, como se dice, pero no se hace masivamente. Entonces, son cosas, son herramientas que deberíamos de utilizar para poder generar empleo, generar radicación para evitar la migración y que pues la gente viva mejor. Pero si no lo hace la sociedad organizada, autoorganizada, pues el Estado jamás de los jamases lo va a hacer. Y el vivir de las limosnas estatales es crear una conducta de sumisión, como se ha hecho en otro tiempo. Cuando las señoras en tiempos de Porfirio Díaz, en los domingos, agarraron y tiraban ahí unas monedas para que toda la gente fuera, se lanzara y agarrara las monedas. Claro, hoy es de otra manera, pero pues el significado es el mismo. Entonces, si no rompemos con este tipo de conductas, la verdad es que vamos a seguir siendo sometidos como lo hemos sido durante muchísimos años. Y la única respuesta, pues la tiene la sociedad. Y para tener esa respuesta, pues tiene que volver a pensar que somos
los arquitectos de nuestro propio destino y que nadie más lo va a hacer. Es cuanto, gracias. Gracias. Sin duda, muchos contenidos que necesariamente vamos a tener que ir dándole un curso. No es fácil asimilarlo en su totalidad y sobre todo, bueno, por la dinámica que se está viviendo en el país y en América Latina y en el mundo, por cierto. Pero bueno, yo creo que con el tema del tiempo, bueno, pues ya estamos algo rebasados. Los invitaría a que con un cierre de 1 minuto me pudieran decir algo y que generáramos una proyección hacia un próximo foro donde pudiéramos seguir profundizando esta parte. Adelante, maestro Humberto, por favor, Joaquín. Si me ayuda con su micrófono, maestro. Gracias. Voy a hacer un listado de cosas que se pueden hacer y que debemos hacer. Primero, hay que volver a producir lo que estamos importando. Estamos importando lo que nos comemos, lo que vestimos. Necesitamos producir y elevar la producción nacional. Y para eso se necesita el Estado. Necesitamos crear empleos. Cada año llegan a la edad de producir los jóvenes que cumplen 18 años y que se vuelven población económicamente activa, 1.200.000. Si no crecemos, que estamos creciendo al 2%, no alcanzamos a producir esa cantidad de empleos para que los jóvenes puedan tener una vida normal, que encuentren empleo, que encuentren satisfactores para tener unas mejores condiciones de vida material. Necesitamos que el Estado incentive la producción, que los organice. Tiene todas las condiciones. Necesitamos cosas que organice a los productores, que les garantice crédito. Necesitamos un banco del Estado que les dé créditos a todos los productores nacionales. Ya lo teníamos, era Nacional Financiera. El neoliberalismo lo desactivó y ahí sigue desactivado. Necesitamos que Nacional Financiera se reactive, pero le preste a todos los pequeños y medianos empresarios, a las cooperativas, reactivar el Banpeco, que ya existía para todos los comerciantes. También lo desapareció el neoliberalismo, se robaron lo que tenían, porque aparte los miembros de los mercados públicos tenían dinero ahí invertido y se lo llevaron. Necesitamos que ya se construyan las sucursales del Banco del Bienestar. Esta semana apareció que en 2 años no se ha construido ni una sola. En lugar de que se le entregue y se le esté pagando los programas sociales, estos asistencialistas que tiene este gobierno, se le pagan en Electra, y entonces la gente va y cobra, y en cuanto cobra y tiene dinerito, luego empiezan a comprar cosas. Pero ahí en Electra deberían poner todas las sucursales del Banco de Bienestar en los mercados públicos para que consumieran lo que los mexicanos están produciendo y que se distribuye en algo que está en la Constitución y que se obliga a los mercados públicos. Necesitamos crear esos 1.200.000 empleos al año y esto urge. Y bueno, pues yo tengo mis diferencias. Si yo fuera el presidente de la República, en lugar de hacer el Tren Maya, pues yo hubiera construido 500 parques industriales en todo el país, principalmente en el sureste, que es la parte más atrasada, ¿no? 300 parques industriales que le generaran empleos a los jóvenes, en lugar de estar creando contratos privados para Slim y para los grandes empresarios, beneficiando al dueño de Electra con la entrega de todo y las comisiones que se lleva por estar entregando los programas estos sociales que tiene López Obrador, porque por algo no se han construido ningún banco del bienestar. No crean que es algo casual, ¿no? Lo está haciendo el ejército, pues ya va a terminar el aeropuerto, ¿por qué no puede hacer los bancos? Entonces hay medidas concretas, capacitar a todos los pequeños y medianos negocios mexicanos para que produzcan lo que nos comemos y también lo que nos vestimos y todo lo que estamos importando. Y de ahí para adelante, incorporando todo el desarrollo científico y tecnológico, que además está abandonado también. No se le da nada al sector
y es una pieza fundamental, ¿no? Hay que combatir la inflación, pero no con el Banco de México, con todos los recursos que tiene, sino elevando la producción y la productividad, que es lo único que permite que efectivamente la inflación se mantenga baja y que nosotros desarrollemos la producción nacional. No estoy hablando de socialismo ni de nada de eso. Esta sociedad capitalista, en las reglas del propio capitalismo, le demos prioridad y generemos un Estado que fomente el desarrollo nacional. Gracias. Bien, gracias. Adelante, Cano, por favor, cerramos. Yo lo retomaría. Urge rescatar a esta nación. Tiene todo, todas las riquezas naturales. Tan es así, somos tan ricos que estos desgraciados intentaron llevarse el perico, no se lo llevaron, me refiero al régimen prianista, no se llevaron al perico porque seguramente temieron que les ganara el debate, ¿no? Porque pues ni con el perico puede. Hay que rescatar al campo, está abandonado el campo está produciendo al 30-40% de su capacidad. Hay que rescatar la industria. Hay que decirle a los jóvenes que, por ejemplo, en la ciudad, todo el corredor del poniente, empezando en la ciudad por Azcapotzalco, Naucalpan, no me dejará mentir el profesor Vela, Toño, había lo que ahorita son plazas comerciales, plazas, por poner una que se llama, creo, Delta, en el viaducto y Cuauhtémoc, enfrente del hospital, del centro médico, había un parque de béisbol, ahora es una plaza comercial. Plazas comerciales por todos lados donde antes eran industria, que lo sepan los jóvenes. Y yo diría, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, hay que recuperar el parque industrial, pero por todo el país. Si quiere hacer su proyecto de Tren Maya y el aeropuerto, está bien, los macroproyectos, con todos sus bemoles, ¿no? Y la crítica. Sí, si quiere seguir con su asistencialismo, de acuerdo, pero también se puede hacer el parque industrial a la par que esos megaproyectos. También, junto al asistencialismo, necesitamos volver a producir riqueza. ¿Tenemos con qué? Tenemos capacidad intelectual, tenemos es decir, mano de obra calificada, tenemos a gente trabajadora, como dice Toño, somos trabajadores los mexicanos, porque hay un mito de que somos locos. No, es que no hay empleo, no hay empleo. Mi generación entre los 40 y 60 años está desempleada. El índice de desempleo está en los profesionistas, el más alto índice de desempleo es de los profesionistas en México. 85% de los profesionistas en México no tiene empleo, o está subcontratado o está de manera informal. Cierro con esto. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, chingado, un día lo documentamos y le dijimos, ¿en qué idioma se los decimos? ¿En litio? ¿Cómo se lo decimos? ¿En qué idioma? Necesitamos urgentemente un pacto de Estado con la sociedad. Y cierro con este punto, que los jóvenes, que la gente no piense que Carlos Slim, que Alberto Balleres, que los Garza Sada, que los Ricardo Salinas Pliego son seres especiales y son seres con una iniciativa brillante y que son superdotados para hacer negocios. No, son unos malditos parásitos, ¿sí?, del saqueo y del hurto, al amparo del depredador régimen prianista. Hay que acabar con ellos. Y no solo que se haga justicia con esos individuos, sino hay que quitarles, hay que regresarnos todo lo que se robaron. Desde Telmex, pasando por ferrocarriles, pasando por Altos Hornos de México, Fertimex. Incluso hay que decirle a los jóvenes, exportábamos fertilizantes al mundo. Entonces, desde Telmex, que se la regalaron el DIM, o es prestanombres de Carlos Salinas, hasta la energía, electricidad y el combustorio, el petróleo. Hay
que terminar con esto y solamente se hace vía un pacto de Estado. Y esto es lo que prometió. En esencia, por eso votaron casi 31 millones el 1 de julio de 2018. Que no se le olvida al presidente. Nosotros criticamos, pero criticamos con argumentos. Y tenemos propuestas. Y tenemos un proyecto alternativo. Es cuanto. Gracias. Gracias, Cano. Toño, cerramos. Sí, gracias. Bueno, si Andrés Manuel López Obrador quiere pasar a la historia, tendrá que hacer un trabajo en contra de la élite que lo acompaña, porque ellos son los grandes depredadores de este país. Los grupos de poder que le están a su lado, la gente de Zedillo, la gente de Salinas, los empresarios creados por Salinas y compañía, bueno, pues están allí. Tiene que acabar con ellos y darle la voz al pueblo. No creo que lo haga, pero repito, si es que quiere pasar a la historia. Mientras y en tanto, la única solución que hay es tomar conciencia de nuestra realidad para poderla transformar. Y el único sujeto histórico que la puede transformar es la sociedad. Por eso decimos, no estemos a expensas que nos resuelvan las cosas del Estado. Tenemos que caminar, construir caminos nuevos. Tenemos que apropiarnos de la ciencia, de la tecnología, para poderle dar un uso y tener iniciativa. Porque hoy en día, por ejemplo, el problema del campo, el problema del agua se puede resolver. ¿Pero por qué no se resuelve? Pues porque no hay iniciativa. Esperamos que todo nos lo haga el Estado. Pueblos donde no hay luz, hoy se puede producir energía de muchas maneras. Y no es necesario haber estudiado una carrera de ingeniería, nada de eso. Son técnicas muy sencillas para hacerlo. Crear agua, igual, donde no hay agua, ¿se puede crear el agua? Claro que sí. Pero pues necesitamos que estos estudiantes, sus saberes, los pongan al servicio de la comunidad. Entonces, el gran problema de nuestra sociedad es que si no toma conciencia y las riendas de su destino en sus propias manos, nadie, ni Dios, ni Andrés, lo va a hacer. Nadie más que la sociedad. Y eso tiene que ser algo muy consciente, como lo están haciendo las autodefensas, como lo están haciendo en Chenalajó, los compañeros allá que se acaban de armar porque el Estado no les sirve. Está para el servicio de los narcos, ya está comprobado eso, está documentado, como diría Cano, de muchísimos años atrás, al servicio de quienes. Está el caso, para no ir lejos, de los compañeros normalistas 43, el ejército estuvo presente, estuvo vigilante de todo lo que estuvo pasando esa negra noche de Iguala. Entonces, ¿cómo puedes tener confianza en las Fuerzas Armadas si está demostrado que están al servicio del capital y de los asesinos del pueblo? Entonces necesitamos crear el poder alterno, pasando precisamente por los procesos asamblearios. Esas son las salidas. Y bueno, pues decíamos, está la economía social, hay muchas alternativas y si no hay, pues hay que construirlas. No nos quedemos esperando que nos resuelvan los problemas. Eso jamás. Si vienen, qué bueno. Pero tantos siglos han pasado que seguimos igual, modificando algunas cositas, ¿no? Pero mientras y en tanto no tomemos conciencia, vamos a seguir penando como un alma en las sombras. Gracias. Bien, pues agradecemos a nuestros tres ponentes el día de hoy y pues ofrecemos también una disculpa a todos quienes nos siguen. La grabación en breve la subiremos y estaremos dándole continuidad a este esfuerzo colectivo que desde el Congreso Social estamos llevando a cabo. Muy buenas noches y hasta la próxima.